Primera Timoteo capítulo 1, versículos 18 al 20, lo leo y ustedes me siguen con su vista, por favor. Dice así la palabra del Señor. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Quiero comenzar contándoles una historia un poco chistosa de la Guerra Civil de Estados Unidos. En los años 1800 se peleó esa guerra entre dos ejércitos, el ejército de la Unión o los del norte y el ejército de los confederados o los del sur. Entonces era el norte contra el sur. Y esta guerra era principalmente para eliminar la esclavitud de los Estados Unidos. Los del sur querían seguir teniendo esclavos y los del norte querían erradicar la esclavitud. Entonces hicieron dos ejércitos y empezaron a pelear. Esta batalla comenzó en 1861 y en julio de ese año hubo una batalla conocida como la Batalla de Manassas en el estado de Virginia. Y había civiles que apoyaban el ejército del norte y pensaban que esa batalla iba a ser papitas. Iba a ser súper fácil ganarla. Entonces, cuando los dos ejércitos estaban listos para enfrentarse, estos civiles se fueron a un lugar alto, cerca de donde iba a ser la batalla, para ser testigos de la victoria de su ejército. Congresistas, miembros de la alta sociedad de Washington llegaron ahí en sus carruajes, con sus vestidos muy lindos y con canastas de picnic. Llevaban queso, vino y otros refrigerios y ahí pusieron sus sombrillitas. Imagínense la escena. Los ejércitos abajo listos para enfrentarse y esta gente en un alto con sus sombrillas, con su quesito, con su vino, listos para ver el espectáculo. Pero el ejército del norte, su ejército, empezó a retirarse porque estaban perdiendo y todo empezó a ser un pánico y un caos total. Los carruajes estaban obstruyendo la calle donde los soldados de su ejército estaban huyendo. Obviamente todos dejaron sus quesos y sus vinos ahí en el campo. Y algunos estuvieron a punto de ser capturados o heridos. Y esto enseñó a estos civiles que la guerra no era algo romántico, no era un deporte para ir a ver. Esto enseñó a estos civiles que en la guerra debes estar preparado y no pensar que estás en un día de campo. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en estos versículos que acabamos de leer. Timoteo, estás en una guerra. Esto no es un día de campo, Timoteo. Esto no es un paseo en el parque metropolitano. Esto no es un picnic, Timoteo. Esta es una guerra. Y si tú estás descuidado, eso puede ser letal para tu vida y para la iglesia. Eso es lo que Pablo está comunicando en estos versículos, porque Timoteo tenía la tentación de huir de la batalla. Timoteo tenía la tentación de escapar de esa lucha. Él estaba peleando ahí contra su pecado, contra su cobardía, contra su desánimo y también estaba peleando contra falsos maestros, falsas doctrinas, mentiras de Satanás. Y Pablo lo anima y le dice, hijo, vamos, pelea la buena batalla. Y este sermón se titula Pelea la buena batalla en tu vida cristiana. Pelea la buena batalla en tu vida cristiana. Y básicamente vamos a responder la pregunta, ¿cómo pelear la vida cristiana? Y este sermón lo voy a separar en tres partes. Pelea manteniendo una sana doctrina, pelea manteniendo una buena conciencia y pelea siguiendo el ejemplo de cristianos fieles que lucharon por la pureza. Entonces, antes de entrar al primer punto, tenemos que ver la realidad de la batalla. Esta semana estuve platicando con hermanos muy amados de entre ustedes, de esta misma congregación, que me decían
como que estaban sorprendidos porque como que era una lucha, o sea, cada día levantarse y luchar otra vez contra el desánimo, el pecado, la pereza espiritual, luchar por volver a abrir nuestras Biblias, luchar por volver a estar de rodillas en la presencia del Señor, luchar por mantener sus ojos en Jesús. Y me preguntaban algunos hermanos, eh, como ¿cuándo se pone tranquilo esto? ¿Cuándo, cuándo es el picnic? Sí. Y realmente esta lucha, mis amados hermanos, es la vida cristiana. Así es la vida cristiana. Y especialmente Timoteo tenía que saber esto siendo uno de los líderes ahí en la iglesia de Éfeso. Timoteo tenía que saber eso y los pastores tenían que saber eso y los que aspiran al pastorado de entre nosotros tienen que saber eso y los pastores tienen que saber esto. Esta es una lucha y Pablo comienza el versículo 18 diciéndole a Timoteo, esta comisión te confío, hijo Timoteo. ¿Cuál comisión? Este mandato te confío, hijo Timoteo. La que comenzó hablando en el versículo 3. Miren conmigo, 1 Timoteo 1:3. Tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras o mandaras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Timoteo, tienes que decirle a estos falsos maestros que se callen, que dejen de enseñar esas cosas. Tienes que hablar. Este es un mandato, Timoteo. Esto no es opcional. Tienes que ordenarles que no enseñen esas falsas doctrinas, esas mentiras de Satanás. Y en el versículo 18, después de hablar de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, de su propio testimonio y el correcto uso de la ley, ahora Pablo está regresando a donde empezó en el versículo 3. Timoteo, recuerda que esta comisión yo te la confié a ti. Timoteo, te dejé en Éfeso exactamente para hacer lo que no estás haciendo, para hacer aquello a lo que le tienes temor ahora. Hay unos juegos de cartas que cuando tú ya no tienes cartas de cierto color o de cierto número, tú puedes decir, paso, no tengo. Y Timoteo no puede decir, paso, Pablo, paso. Esa no. Eso de confrontar a los falsos maestros, eso de decirles que se callen, que no sigan enseñando, quitarlos de sus puestos de liderazgo, expulsarlos de la iglesia si no dejan su falsa doctrina, paso. Timoteo no podía decir eso, no podía decir eso, no podía dejarse intimidar, no podía ser cobarde. Y un comentarista nos ayuda aquí, William Hendrickson, dice, el encargo no era nuevo, arbitrario o injusto, sino totalmente de acuerdo con las anteriores declaraciones proféticas sobre él. Y eso es lo que Pablo le dice a continuación. Mira el versículo 18 de nuevo conmigo. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti. ¿Cómo Timoteo supo que él era llamado a servir en la iglesia? En este caso como emisario apostólico, como pastor, como líder. Bueno, se hicieron profecías acerca de él. Personas vinieron, oraron por Timoteo y dijeron, Timoteo, Dios te está llamando para guardar la fe, para guardar la sana doctrina. Y Pablo le está recordando todo esto a Timoteo porque él se desanimaba rápido, era tímido y podía descuidar su trabajo y llamado en la iglesia en Éfeso. Y este es un lenguaje, mis hermanos, de guerra, de batalla, pelea la buena batalla. Entonces podemos ponerlo de esta manera. El general Pablo le estaba diciendo al capitán Timoteo que tenía que actuar en ese momento de la vida de la iglesia de Éfeso. Básicamente Pablo le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, estás en una batalla. Esta es una buena batalla, no es una mala batalla. Hay malas batallas que tú no debes pelear. Hay pleitos en los que tú no debes entrar. Hay discusiones que tú no debes tener, pero esta batalla es una batalla buena y debes de pelearla. No debes descuidarla. Y hay otros versículos en la Biblia, mis hermanos, que nos hablan de que la vida cristiana es una batalla.
Miren conmigo 2 Corintios 10, versículos 3 y 4. 2 Corintios 10, 3 y 4. Dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pablo está diciendo, estamos en una lucha, pero esta es una lucha espiritual. Esta lucha nosotros no la peleamos con armas que usa el mundo para pelear sus batallas. Intimidación, manipulación, chismes, murmuración, acusación. No, estas batallas nosotros las peleamos con las armas que Dios nos da. Oración, la palabra, la verdad, las promesas del Señor. Así se pelea en la vida cristiana. Efesios 6, 10 al 12 también habla de la batalla del cristiano. Dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, o las acechanzas o los ataques del diablo. Hermanos, Satanás es nuestro enemigo y está buscando destruirte a ti todo el tiempo, todos los días. Él no tiene vacaciones, él no tiene días libres. Tú estás en la mira de Satanás. Piensa en un francotirador que está persiguiendo a su blanco a través de la mira de su arma. Bueno, Satanás está así contigo y él quiere destruirte, tu matrimonio, a tus hijos. Y Pablo sigue diciendo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. O sea, mi pelea no es contra mis hermanos, tu pelea no es contra tu esposo, contra tu esposa. Tu pelea no es contra tu vecino que te echa la basura ahí a tu parte de tu casa. Tu pelea no es contra el otro vecino que pone la música así de peso pluma muy fuerte en la noche. La pelea que nosotros tenemos es contra un enemigo muy poderoso que está activo todo el tiempo y que quiere destruirnos y que quiere engañarnos y enredarnos en sus mentiras para hacernos pedazos. Dice Pablo, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. No lo ves, a Satanás no lo ves con tus ojos, pero está actuando, está trabajando. Quiere sembrar pleitos entre los cristianos en las iglesias. Quiere sembrar falsa doctrina y no quiere que nadie le diga nada a los falsos maestros. Y ese enemigo es poderoso, así que nos tenemos que fortalecer en Cristo, en el Señor. Y este enemigo es engañoso. Es engañoso. Hace fraude. Es fraudulento. Satanás es un enemigo sutil. Él no se presenta delante de ti y te dice, hey, soy el diablo, te voy a engañar. No. Él está buscando tu punto débil, como lo hizo con el rey David, ¿cierto? ¿Recuerdan cuando él estaba en su palacio, durmiendo una siesta, cuando tenía que estar luchando en el campo de batalla por el pueblo de Dios? En el momento del descuido, en el momento cuando menos lo espera, ahí Satanás te atacará para destruirte, engañándote. Satanás te hará ver que el pecado es bueno y es dulce, y que desobedecer a Dios no es tan malo después de todo. Y ahí te tiene en sus garras, atrapado, listo para destruirte. Así trabaja Satanás. ¿Y saben cuál es el mayor engaño de Satanás? Cegar los ojos de los que no creen en Jesús para que no vean la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Ese es el mayor engaño de Satanás. Escucha lo que dice 2 Corintios 4, 3 al 4. Si todavía nuestro evangelio, dice Pablo, está velado, para los que se pierden está velado. Si ese evangelio está encubierto, si no se puede ver, está encubierto para los que se pierden. Y dice, en los cuales, en ellos, en estas personas,
El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Ese es el peor engaño de Satanás. Cierra los ojos de las personas para que no vean la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Cierra los ojos de las personas para que no vean que Cristo es un gran salvador para grandes pecadores. Así que si tú estás aquí hoy y no ves que Cristo es un gran salvador, es porque Satanás te tiene ciego. Pero lo que hace Cristo con su evangelio es que Él quita esa ceguera, quita el velo que hay en tus ojos para que tú veas a Cristo como un gran salvador. Ese es el evangelio. Así que yo te llamo hoy para que tú mires a Cristo. Míralo viviendo una vida perfecta que tú no puedes vivir. Míralo yendo a la cruz, cargando por el pecado que te condena. Míralo resucitando de la tumba, levantándose de los muertos, venciendo el pecado, a la muerte y a Satanás. Y míralo ahora reinando a la diestra de Dios Padre. Y sé salvo. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Dios me mandó aquí para decirte hoy que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Jesús. Que Jesús es el mayor tesoro del universo. Que no hay nadie como Él. Ven a Cristo y rechaza todas las mentiras de Satanás que te hace creer que hay algo en este mundo que es mejor que Jesús. Ya leímos 2 Corintios 10, Efesios 6, y también hay otro versículo que habla sobre la lucha que tenemos los cristianos. 1 Pedro 2:11. Escucha lo que dice. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Ese es un lenguaje de guerra, mis hermanos. Hay deseos pecaminosos en nuestro interior que combaten ahí. La vida cristiana es una lucha. El pastor Sugel Michelén de República Dominicana dice lo siguiente, escucha, la vida del cristiano es una lucha. Que nadie piense que en la vida cristiana se puede avanzar un solo paso sin lucha. Hermano, normaliza eso en tu vida. Normaliza eso en tu vida. Todos los creyentes están enlistados en el ejército de Cristo. Por ejemplo, si quieres ser parte del ejército mexicano, hay algunos requisitos que debes cumplir. Ser mayor de 18 años, pero menor de 30. Investigué no porque quiero, pero porque estoy haciendo una ilustración. Para mujeres, la estatura mínimo es de 1.56 metros. Para los hombres, el mínimo es de 1.63 metros. Hay un cierto índice de masa corporal que se tienen que cumplir y en el caso de que tengan tatuajes no pueden estar en lugares visibles ni superar los 10 por 10 centímetros. O sea, hay muchas personas que no califican. Incluso tú me puedes decir, y yo ni quiero, aunque califique. Está bien, sí. Pero en el ejército de Cristo, todos los que siguen a Jesús son parte de ese ejército. Estamos en una lucha constante, mis amados hermanos. Estamos en una guerra constante. La vida cristiana no es un picnic. La vida cristiana no es un paseo en el parque. La vida cristiana es una lucha. Y Timoteo como que pensaba que era tiempo para tomar un paseo. Y Pablo le dice, no, hijo, no le saques la vuelta. Estás enlistado. Dale para adelante. El Señor está contigo. Y yo te voy a dar lo que necesitas para pelear esa batalla. Y lo primero que necesitas es mantener una sana doctrina. ¿Cómo pelear la batalla en la vida cristiana? En primer lugar, pelea manteniendo una sana doctrina. Pelea manteniendo una sana doctrina. Voy a leer de nuevo el versículo 18. Escucha lo que dice. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti,
a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Pablo, ¿cómo? ¿Cómo peleó esta buena batalla? Versículo 19. Mira, lo primero que le dice es guardando la fe o aferrándote a la fe. La fe ahí, mis hermanos, no es un concepto abstracto de yo creo. Ojalá que sea cierto. Tengo fe de que las Chivas ganen. Tengo fe de que encuentre un estacionamiento cerca del Costco. Tengo fe, tengo fe. Eso no es, la palabra fe no es usada en ese sentido aquí en este pasaje. La palabra fe aquí, mis hermanos, se refiere a las doctrinas del cristianismo, a la verdad del cristianismo revelado en la Biblia. A eso se refiere. Es el cuerpo de doctrina, el cuerpo de teología, por decirlo de otra manera. Timoteo debe pelear esta batalla aferrándose a la verdad, mis hermanos, a la verdad del cristianismo. La Biblia es la palabra inspirada e inerrante de Dios. Esa es doctrina. Aférrate a eso. Jesús es plenamente hombre y plenamente Dios. Esa es doctrina. Esa es la fe de la que Pablo está hablando. Aférrate a eso. Los pecadores solo son salvos por la sola fe, sola gracia, solo a través de Cristo y solo para la gloria de Dios. Aférrate a eso. Jesucristo de verdad murió en la cruz y ascendió a los cielos después de resucitar. Aférrate a eso. Dios es soberano sobre todo lo que existe. Aférrate a esa verdad. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Es plenamente Dios. Es quien hace nacer de nuevo a los pecadores y los salva. Aférrate a esa verdad. Entonces, Pablo le está diciendo, Timoteo, tú conoces la fe, ¿cierto? Tú conoces la doctrina, ¿cierto? Aférrate a ella. Pelea la buena batalla aferrado a la doctrina. Tienes que saber ciertas cosas para comenzar a ser cristiano y tienes que saber ciertas cosas para seguir siendo cristiano. Todo creyente debe conocer la doctrina. Todo creyente, si quiere pelear bien la batalla cristiana, tiene que hacerlo con la verdad, mis hermanos, con la verdad. Incluso el apóstol Pablo, cuando habla en Efesios capítulo 6 de la armadura del cristiano, menciona a la espada del Espíritu, que es ¿qué, mis hermanos? La palabra de Dios. O sea, en nuestra batalla, nosotros peleamos la batalla con la verdad de Dios. Nos llenamos de la verdad de Dios. Por eso debemos leer y estudiar la palabra de Dios todos los días. Por eso debemos conocer la doctrina de la iglesia. En nuestra clase de membresía leemos nuestra declaración de fe, la declaración de fe de New Hampshire. ¿Por qué? Porque queremos que todos nosotros conozcamos la doctrina. Hermano, lee buenos libros que te enseñen la verdad de Dios. Platica con creyentes más maduros que llevan más años conociendo el Evangelio para que te enseñen la doctrina. La sana doctrina, correctamente usada, produce verdadero amor por Dios y por otros y produce verdadera unidad entre los creyentes. Entonces Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ¿cómo puedes pelear esta buena batalla? Manteniendo una sana doctrina. En segundo lugar, pelea manteniendo una buena conciencia. Pelea manteniendo una buena conciencia. Mira conmigo otra vez en el versículo 19. Pablo le dice, Timoteo, pelea esta buena batalla guardando la fe y guardando también una buena conciencia. ¿Qué es la conciencia, mis amados hermanos? ¿Qué es la conciencia? La conciencia es un mecanismo que Dios nos dio en nuestro interior para que nosotros sepamos cuando estamos haciendo el bien o el mal. Es un indicador moral que Dios nos dejó a nosotros, a todo ser humano. Todo ser humano tiene conciencia. Y ese indicador moral nos ayuda a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Por tu conciencia, tú puedes llegar a decir, me equivoqué, hice mal, hablé mal de mi vecino, hablé mal de mi hermano, usé el día de trabajo mal.
en YouTube, Facebook e Instagram en lugar de sacar las copias que me mandó a sacar el jefe o hacer el reporte. La conciencia dice, eso está mal. Para eso sirve la conciencia. Es como en el tablero de tu vehículo, la luz que se encienda, revisa el motor. Ese es el uso de la conciencia. La conciencia sirve para decirte que estás haciendo bien o estás haciendo mal. Te felicita por tu buen comportamiento o te acusa por tu mal comportamiento. O sea, cuando te sientas mal, no ignores eso, mi hermano. Cuando te sientas mal por una acción que tú realizas, no ignores eso. Porque esa es tu conciencia, el dispositivo moral que Dios te dejó en tu corazón para saber qué está mal y qué está bien en tu vida. ¿Y qué es lo que Pablo está diciéndole a Timoteo aquí? Timoteo, una buena conciencia evita que la sana doctrina que tú crees te acuse por tu mal comportamiento. Entonces estas dos cosas deben ir de la mano. Lo que tú crees y cómo vives deben ir de la mano para pelear la buena batalla. Esto no se trata solamente, escuchen hermanos, de saber la doctrina correcta. Y recuerden, esto lo hemos repetido varias veces en los últimos domingos. Esto no se trata solo de tener la doctrina correcta aquí en la mente. Esto se trata de tu vida, cómo tú vives en tu día a día. Tú puedes saber toda la doctrina correcta y verdadera del mundo y vivir una vida desastrosa, mi hermano. Sí. Doctrinas en orden, vidas en desorden. ¿Sí conoces a creyentes así? Creen en la gracia de Dios, pero no tienen ninguna gracia para otros. ¿Sí conoces a creyentes así? Más bien otra pregunta. ¿Tú eres así? Sí, Dios, cantamos aquí, ¿cierto? El perdón, ¿cuánto me ha perdonado? Llega alguien, te hace algo malo y qué rabia con este. Sí. Ya no le hablas, ya no le contestas el mensaje de WhatsApp, ya no le regresas las llamadas. Doctrina, muy bien. Tiene 100 en los exámenes ahí del seminario. Vida, híjole, reprobado. Y Pablo dice, Timoteo, si quieres pelear la buena batalla, tu doctrina tienes que guardarla y tu conciencia tienes que respetarla. Tienes que mantener una limpia conciencia, una conciencia pura, una conciencia que no te acuse a ti de pecado. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? Es que qué cosa más extraña esto, ¿cierto? ¿Por qué Pablo menciona la conciencia cuando habla de doctrina? Porque escuchen esto, mis hermanos. Una mala conciencia lleva a una mala doctrina, a una mala enseñanza. Dice, ¿cómo así? Claro, porque tu conciencia te acusa, entonces tú lo que haces es, en lugar de alinear tu vida a la verdad de Dios y empezar a obedecer a Dios, empiezas a cambiar tu doctrina para que se acomode a tu comportamiento. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Los falsos maestros, muchos de ellos conocen muy bien las doctrinas, mis hermanos, pero como aman el dinero y les brillan los ojos cuando miran los pesitos, entonces empiezan a torcer la doctrina para acomodar su pecado en esta doctrina. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Les voy a poner un ejemplo muy real. En una ocasión, a mí me estaban evaluando doctrinalmente y me preguntaron sobre el divorcio. ¿Qué creía yo sobre los pastores divorciados? Entonces yo di mi respuesta. Si el divorcio no es válido delante de Dios por la palabra del Señor, que solo hay dos maneras que un divorcio pueda ser válido, adulterio de la pareja o abandono de la pareja, solo esas dos maneras un divorcio es válido. Todos los demás divorcios son pecaminosos delante de Dios. Si el pastor se divorcia sin ninguna de esas dos requisitos para ser válido un divorcio, entonces no puede estar en el ministerio. Y un pastor de los que me estaba examinando me dijo, ya vas a crecer, muchacho, y ya vas a cambiar tu perspectiva acerca de ese tema y no ser tan legalista. Interesante. Y le empecé a hacer preguntas y resulta que él era divorciado por una razón no válida de acuerdo a la Biblia. Entonces, ¿qué hizo él? Con su vida,
empezó a decir, no, pero es que, entonces empezó a cambiar su doctrina, ¿sí? Y por eso me dijo, ya vas a crecer, muchacho, ya vas a madurar, como yo he madurado en este tema, para no ser tan legalista. Pero ¿qué es lo que él estaba haciendo? Acomodando nada más. La doctrina como torciendo un poquito aquí, ¿sí? Y una manera de evaluar eso para cada uno de nosotros es, piensa en los 10 mandamientos, ¿sí? ¿Cuál de esos mandamientos tú no puedes enseñar con limpia conciencia? Por ejemplo, si estás robando, seguro no vas a querer enseñar, pararte a enseñar a otros cristianos del mandamiento de no robar, ¿cierto? Porque, mm, sí. Pero hay ocasiones cuando uno pasa necesidades y entonces ya ahí empiezas a acomodar tu pecado, tu doctrina a tu pecado. Los falsos maestros de Éfeso estaban haciendo exactamente eso. Estaban acomodando su doctrina para que aprobara su pecado. Y eso es lo que pasa cuando no tienes una limpia conciencia, cuando no confiesas tus pecados a Dios, cuando no vas y confiesas tus pecados a otros, cuando vives en secreto, cuando guardas el pecado. Eso es lo que pasa. Tu doctrina empieza a torcerse para acomodarse a tu vida, a tu estilo de vida. En Éfeso, una de las falsas enseñanzas de los falsos maestros era que la resurrección ya había sucedido. Segunda de Timoteo 2, 17 y 18 dice eso. La resurrección ya sucedió. Y entonces, estos hombres, estos falsos maestros que decían que, que la resurrección ya sucedió, que no habrá otra resurrección, que decían que no habrá juicio final. Entonces, vivamos como queramos. No hay consecuencias para nuestras acciones porque ya sucedió la resurrección. Hagamos lo que queramos porque lo que sucedió ya tenía que suceder. Escucha lo que dice Juan Calvino. Una mala conciencia es la madre de todas las herejías. Lo repito, una mala conciencia es la madre de todas las herejías. Y otro comentarista, Dwayne Lifton, dice que el error teológico surge a menudo de una falla moral. El error teológico fluye a menudo de una falla moral. Entonces, cuando escuchas a un falso maestro, tú tienes que decirte a ti mismo, si levantamos la alfombra de la vida de este hombre, ahí vamos a ver las fallas morales que lo llevaron a esa falsa doctrina. Toda falsa doctrina tiene su explicación por el amor al pecado de los falsos maestros. ¿Sí? Y no solo los maestros, sino de todo cristiano. ¿Sí? De todo cristiano. Aplicación, mis hermanos, no pequemos contra nuestra conciencia, no ignoremos nuestra conciencia. Cuando tú te sientas culpable por algo, hermano, no lo apagues, no lo eches a un lado. Reacciona correctamente viniendo a Dios en arrepentimiento por eso que te acaba de apuntar tu conciencia. Sí. Si miraste a una mujer y la deseaste en tu corazón y tú dices, híjole, yo no debía haber hecho eso. Corre a Dios, corre a Cristo, corre a la cruz. No digas, no, pero es que todos los hombres hacen eso, no pasa nada. No digas eso. Porque si tú empiezas a acostumbrar a tu conciencia a esos pecados, vas a cauterizar tu conciencia y ya no va a funcionar. Es como que en tu tablero de tu auto se encienda la luz de revisar el motor y tú saques un martillo y ¡pa! Le des un martillazo ahí, apágate, ¿sí? Y pienses que eso ya resolvió el problema, pero eso no resolvió el problema. Apagó la luz, claro, pero no resolvió el problema del motor que te estaba indicando esa luz. Tu conciencia te indica un pecado. Corre a la cruz, ve y habla con un hermano, con una hermana. Dile, hey, estoy batallando con esto. ¿Me puedes ayudar? ¿Puedes orar por mí? Saca ese pecado a la luz, porque cuando ese pecado está en lo oscuro, en las tinieblas, ahí se hace todo el cultivo del mal en tu corazón y tu conciencia se va cauterizando. Si tu conciencia hoy te acusa, hermano, ven a la luz.
Porque hay buenas noticias. En Cristo siempre hay perdón para los pecadores. Siempre hay perdón para los pecadores en Cristo. Si tú le gritaste a tus hijos al salir de casa, no pienses que cantar estos cantos y escuchar este sermón, irte con una sonrisa, ya arregló ese pecado que tienes. No, mi amado hermano, no. Si te acusa tu conciencia, corre a la cruz, saca el pecado a la luz. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice un pastor, Ken Hughes, una buena conciencia es la madre de una fe sólida y de los medios para luchar la buena batalla. Esta ha sido mi experiencia. Puedo soportar grandes presiones si tengo la conciencia tranquila, pero sin una conciencia limpia no hay fuerza para soportar o resistir. Con una conciencia limpia, dice este hombre, aviéntenme lo que sea, yo lo aguanto. Con una conciencia que me está molestando, yo no puedo luchar. No puedo luchar en la vida. ¿Sabes lo que pasa con una mala conciencia? Te quieres esconder. No quieres que nadie te vea a los ojos. Eso es lo que pasa con una conciencia que te molesta. Ven a la luz, hermano. A mí, y yo se lo he dicho a varios de ustedes aquí, son testigos. A mí no me escandalizaría que un hermano que consideramos un líder que lleva años caminando con Cristo me diga, estoy cometiendo adulterio. No me escandalizaría. No me escandalizaría. Estoy cometiendo fraude. No me escandalizaría. Daniel, ¿por qué no te escandalizaría? Digamos, ¡ay, hermanito! Yo pensaba que usted era lo máximo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no me escandalizaría? Porque yo conozco mi corazón, mis hermanos. Y después de más de 10 años como pastor, yo conozco el corazón de mis ovejas también. Y sé lo engañoso que puede ser el pecado. Estaba platicando con un hermano esta semana que ha acompañado a un pastor, predicador, escritor que recientemente salió a la luz que estaba en un adulterio. Y este hermano yo le preguntaba, ¿qué has aprendido de caminar con este pastor a través de este proceso de confesión de pecado y todo lo demás y el desastre que se hizo a nivel mundial? Me dijo, lo primero que he aprendido es lo engañoso que es el pecado. No ignores tu conciencia, ven a la luz. Ahí hay perdón, redención y misericordia. Habla, mi hermano, no te quedes callado. No queremos desarrollar entre nosotros, escuchen, entre los miembros de esta iglesia, entre los que asisten a esta iglesia, los que están tomando la clase de membresía, no queremos desarrollar entre nosotros una cultura de máscaras y de falsedad. Una cultura de que todo está bien, todo está bien, todo está bien, cuando en realidad tu conciencia te está acusando. La cultura que queremos desarrollar aquí es una cultura de quebrantamiento, de decir, estoy mal, puedes orar por mí, estoy en pecado, puedes orar por mí. Y que nadie se escandalice, mi hermano, cuando el otro te lo confiese, tú le pongas un brazo en sus hombros y le digas, vente, vamos a orar. Me duele tu pecado deshonra a Cristo, deshonra a Dios, pero está bien que lo hayas traído a la luz porque ahí hay perdón, misericordia, gracia y redención. Esa es la cultura que oramos que Dios levante en esta iglesia, mis hermanos. No una cultura de falsos cristianos, no una cultura de cristianos hipócritas, donde como los changos en Tonalá, no miro nada, no escucho nada, no digo nada. No, mis hermanos, nos quitamos nuestras manos de nuestros ojos, nos quitamos nuestras manos de nuestros oídos, nos quitamos nuestras manos de la boca y traemos todo a la luz y vivimos en la luz. Porque a eso es lo que estamos llamados, a vivir en la luz. Hermano, ¿estás quebrado por el pecado, por tu pecado? Ven a Jesús, ven a la luz. No ignores tu conciencia.
Pelea manteniendo una sana doctrina, pelea manteniendo una buena conciencia. ¿Cómo puedo mantener una buena conciencia? Vive una vida de arrepentimiento y confesión de pecado. Así, mi hermano. Vive una vida de rendición de cuentas con otros cristianos. Dale permiso a otros hermanos de que te hagan preguntas difíciles. Dale permiso. ¿Quién tiene permiso en tu vida de hacerte preguntas difíciles? Jóvenes, ¿quién tiene permiso en tu vida de hacerte la pregunta, ¿has visto pornografía esta última semana? ¿Quién tiene permiso? ¿Hay alguien que tiene permiso? Hermanas, ¿quién tiene permiso de hacerle las preguntas a ustedes? ¿Tú crees que tu esposo es un patán y sinvergüenza? ¿Tú respetas a tu esposo? ¿Quién tiene permiso de hacerte esas preguntas? ¿Hay alguien que tiene la puerta de tu corazón abierta para hacerte esas preguntas? Esa es la cultura que nosotros queremos generar aquí, mis hermanos. Con algunos de ustedes yo les he dicho, ora por mí. Mira, estoy batallando con esto y con esto y con esto. Me aman tanto, mis hermanos, me aman tanto que han llorado conmigo y me aman tanto que 2, 3, 4 semanas después me preguntan, hey, ¿cómo vas con lo que me comentaste? ¿Cómo vas con esa lucha que me estabas comentando? Y si quieres saber la lucha, ven y habla conmigo y pregúntame. Yo te digo, porque yo no quiero vivir en la oscuridad, mi hermano. Yo te digo, de verdad. ¿Cómo pelear la buena batalla? En tercer lugar, pelea siguiendo el ejemplo de cristianos fieles que lucharon por la pureza. Pelea siguiendo el ejemplo de cristianos fieles que lucharon por la pureza. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, yo he hecho eso que ahora te mando a hacer a ti. Yo le he dicho a los falsos maestros que se callen. Yo los he expulsado de la iglesia. Yo lo he hecho. Como que Pablo está poniéndose como ejemplo. Timoteo, yo soy el ejemplo, sígueme. Yo soy tu ejemplo. Porque los cristianos aprendemos viendo el ejemplo de otros que han hecho aquello que Dios nos manda hacer. Entonces yo veo a mi hermano y digo, hey, así es como se hace esto. ¿Sí? Versículo 19. ¿Cómo peleas la batalla de la fe? La buena batalla de la vida cristiana, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Versículo 20. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Timoteo, ¿tú los conoces? Hay algunos que rechazaron guardar la fe y vivir una buena conciencia. Tú sabes quiénes son, Timoteo. Dice, rechazaron vivir con una buena conciencia. ¿Y qué pasó con ellos? Naufragaron. Su barco se hundió. No llegaron al puerto seguro donde tenían que llegar en lo que toca a la fe. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, sigue mi ejemplo. Mira cómo yo traté a estos hombres. Mira cómo yo traté a estos hombres. Estos hombres rechazaron tener una buena conciencia. En otras palabras, no tenían interés por vivir en santidad, porque su mala teología tenía raíces en inmoralidad, en pecado. Estos dos hombres que menciona Pablo aquí, Himeneo y Alejandro, habían sido maestros en Éfeso, pero habían sido falsos maestros. Ya se les había llamado la atención, se había buscado su arrepentimiento, pero no querían dejar su pecado ni sus falsas enseñanzas, y por eso Pablo dice, ¿los entregué a quién? A Satanás. Los entregué a Satanás. ¿Con qué propósito, Pablo? Para que aprendan a no blasfemar. La palabra aprender ahí es muy interesante, mis hermanos, porque habla de una instrucción, no de venganza, ni de rechazo total, sino es una instrucción para restauración. O sea, Pablo, con esta acción de entregarlos a Satanás, tiene el propósito, dice un comentarista, Robert Yarbrough, de llevarlos o restaurarlos a la fe salvadora, en lugar de permitirles que sigan tergiversando esa fe, difamándola o hablando mal de ella de cualquier otro modo. Dice este comentarista que este no es el botón nuclear de Pablo, ¿sí?
bueno, destruidos totalmente. No, Pablo quiere restaurarlos a la vida de la iglesia, a la comunión de la iglesia, pero para que ellos sean restaurados se tienen que arrepentir. Por eso los entregó a Satanás, pero ¿qué significa entregarlos a Satanás? Bueno, esta frase exactamente igual la encontramos en 1 Corintios capítulo 5, en un caso de disciplina en la iglesia. Un joven en la iglesia de Corinto estaba viviendo con la esposa de su papá. Hoy en día hubiéramos dicho con su madrastra, ¿cierto? Este joven estaba viviendo con la esposa de su papá. Le había robado a su papá a la esposa, este muchacho. Y llegaban a la iglesia, cantaban, escuchaban la predicación y se iban a su casa a seguir viviendo exactamente igual como estaban viviendo. Y nadie les decía nada en la iglesia de Corinto. Y parece que la escena es que el papá del muchacho entraba a la iglesia y el muchacho entraba con la esposa de su papá a la iglesia al servicio. Y nadie le decía nada. Entonces Pablo le dice en 1 Corintios 5:1 en adelante a la iglesia de Corinto: en efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Presten la atención a la palabra expulsado. Versículo 3. Pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos, y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entregar a Satanás, ¿qué significa? Expúlsenlo de la membresía de la iglesia. Eso es lo que significa entregar a Satanás. Deja de estar bajo el cuidado que Dios da a los que están dentro de una membresía de una iglesia. Eso es lo que significa entregar a Satanás. Es como que hay una sombría de protección sobre los que están dentro de la membresía de la iglesia, y entregar a Satanás es sacarlos de esa sombría de protección. Eso es lo que conocemos como disciplina de la iglesia. También en Mateo 18, 15 al 20 se explica el proceso. ¿Sí? Ustedes lo pueden leer eso después. Juan Calvino dice lo siguiente: puesto que es en la iglesia donde Cristo tiene la sede de su reino, fuera de la iglesia no hay más que el dominio de Satanás. Así, el que es separado de la iglesia debe necesariamente caer por un tiempo bajo la tiranía de Satanás hasta que se reconcilie con la iglesia y vuelva a Cristo. Y vuelva a Cristo. Otra vez, esto no es castigo o venganza, sino que Pablo dice: entregué a estos dos hombres a Satanás para la restauración de sus vidas, para que vuelvan a la iglesia, para que se arrepientan y regresen a la membresía de la iglesia. A Dios le importa tanto la santidad de su iglesia que quiere que se trate con el pecado en la iglesia, mi hermano. A Dios le importa tanto que vivamos en piedad y que representemos bien el evangelio que decimos que hemos creído, que dice que la iglesia debe tratar con el pecado de sus miembros, con amor, por supuesto, con gracia, claro que sí, con misericordia, por supuesto, mis hermanos. Gálatas 6:1 dice que si alguno es sorprendido en alguna falla, que los que son maduros en la fe lo restauren con un espíritu de mansedumbre, sabiendo que también pueden ser tentados y caer en pecado. Entonces esto no es un sentido de superioridad moral. Oh, yo soy mejor que tú, por eso vete de aquí de la iglesia. No, este es un sentido de amor, hermano. Te estás destruyendo, así como yo me puedo destruir en cualquier momento. Y no te dejaremos que te destruyas. Te buscaremos hasta el fin del mundo si es necesario. Pero no te dejaremos que te destruyas en el pecado. Eso es lo que dice la disciplina eclesiástica. Y hermanos, ustedes que están aquí buscando hacerse miembros de alguna iglesia, por favor, si no se juntan a la membresía de esta iglesia, busquen una iglesia donde no los dejen pecar a gusto. Busquen una iglesia donde no los dejen pecar en paz. Que los busquen y los persigan y los llamen. Y si ustedes se van a
a China, Nuevo León, pues van a China, Nuevo León a perseguirlos. Y se van a China, el país, pues van a China y el país a perseguirlos. Donde ustedes se metan, los van a buscar. Porque el pecado destruye. El pecado destruye. Y una iglesia no puede tolerarlo porque morirá. Dice el pastor Sugel Michelén, si una iglesia no disciplina a sus miembros que están en pecado sin arrepentirse, no está preocupada por su salud espiritual. Y Pablo hizo eso con estos hombres. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, yo lo hice y no te estoy diciendo que mandes a callar a los falsos maestros por venganza o por castigo, o por ser mala onda o por ser descortés. Te estoy diciendo esto por el bien de los mismos falsos maestros. Por eso te estoy diciendo que debes cumplir con tu comisión. Así que Pablo se está poniendo como ejemplo a Timoteo de cómo hacer esto, cuáles son las razones por las cuales hacer esto. Entonces, si queremos, mis amados hermanos, pelear la buena batalla, debemos ver otros creyentes maduros, piadosos y seguir su ejemplo. Yo quiero aquí terminar con dos aplicaciones, una personal y otra en comunidad. La primera aplicación que yo tengo es a tu vida personal. Hemos hablado de cómo pelear la batalla cristiana. Y yo creo que para el cristiano la principal batalla que debemos pelear es mantener nuestros ojos en Jesús. Esa es nuestra principal batalla. Mantener nuestros ojos en Jesús. En Jesús. John Newton dijo, cada paso en el camino de la vida es una batalla para que el cristiano mantenga dos ojos en Cristo. Si tú ya eres de Cristo, pues ya estás ganado para el reino de Dios, ¿cierto? Ya eres perdonado, salvo y tienes una herencia con Cristo que nadie te la puede quitar. Pero ya que Satanás no pudo impedir que tú fueras a la condenación eterna, él quiere seguir trabajando para destruirte. ¿Y cómo te destruye? Que tú quites tus ojos de Jesús. El deseo de Satanás, de nuestro enemigo, es que quitemos nuestros ojos de Cristo. Él quiere que si pecas y tienes culpa, pongas tus ojos en tu culpa y no en Cristo. Él quiere que si no pecas tan gravemente como otros, pongas tus ojos en tus buenas obras y no en Cristo. Él quiere que si tienes ahorros, pongas tus ojos en tu dinero y en tus ahorros y en la cuenta del banco. Y Él quiere que si no tienes ahorros y no tienes plata y estás viviendo mes a mes, pongas tus ojos en tu necesidad económica y no en Cristo. Satanás quiere que si estás enfermo, pongas tus ojos en tu enfermedad y encuentres en tu enfermedad tu identidad. Y si estás sano, Satanás quiere que tú confíes en tu fuerza física para vivir en esta vida y no en Cristo. Si tienes hijos, Satanás quiere que tú hagas a tus hijos el centro de tu vida. Y básicamente que tus hijos sean tu Dios, no Cristo. Y si no tienes hijos, Satanás quiere que el hecho de que no los tengas sea el centro de tu vida y vivas amargado, murmurando, reclamándole a Dios por qué no te ha dado hijos en lugar de poner tus ojos en Cristo. En otras palabras, mis hermanos, y podemos seguir aquí hablando horas y horas y horas, cómo Satanás quiere que tú desvíes tus ojos de Cristo. Con un buen matrimonio, Satanás quiere que tú desvíes tus ojos de Cristo, y con un mal matrimonio también. Con un buen trabajo o con un mal trabajo. Si tienes talentos, que pongas tus ojos en tus talentos y en lo grande que eres, no sé, cantando o tocando un instrumento o creando softwares o lo que sea. Y si no tienes talento, si nunca puedes hacer algo bien, Satanás quiere que tu atención esté ahí, clavada. Si eres bueno evangelizando, Satanás quiere que tú, wow, qué grande soy evangelizando. Y que pongas tus ojos en eso y los quites de Cristo. Y si no evangelizas a nadie y tienes temor y miedo, Satanás quiere que tú pongas tus ojos ahí y te sientas un miserable, cobarde por nunca compartirle a nadie a Jesús, en lugar de poner tus ojos en Jesús. Hermanos, la lucha del cristiano es a cada minuto
mantener nuestros ojos en Jesús. Si pecas, Satanás quiere verte en posición fetal, llorando, lleno de culpa y vergüenza, y que no vengas a Cristo a encontrar perdón y gozo en la salvación que Jesús te da. Y si no pecas, así como aquel pastor, que tú te sientas altivo y agrandado y te sientas superior que los que sí pecan, en lugar de confiar en el perdón y la obra de Cristo a tu favor. Un teólogo llamado Michael Reeves dice: el centro, la piedra angular, la joya de la corona del cristianismo no es una idea, un sistema o una cosa, ni siquiera es el evangelio como tal, es Jesucristo. La mayoría de nuestros problemas cristianos y errores de pensamiento vienen precisamente por olvidar o marginalizar a Cristo. Cristo no es el anillo periférico de la ciudad, mi hermano. Cristo es el cristianismo. Nosotros seguimos a Cristo, vivimos para Cristo y queremos dar el aroma de Cristo a las personas que nos rodean. Esa es la primera aplicación. Piensa en tu batalla en la vida cristiana como una batalla por mantener tus ojos en Jesús, mi amado hermano. Segunda aplicación para la vida en comunidad. Satanás quiere que nosotros no tengamos buenas relaciones interpersonales, mi hermano. Satanás quiere que tú te llenes de amargura contra alguien que te ha ofendido, contra alguien que te ha tratado mal. Satanás quiere que tú le abras la puerta para que él te destruya con resentimientos, enojos, amarguras. Pablo conecta esto directamente, la obra de Satanás, con la falta de perdón en 2 Corintios 2, 10 y 11. Dice: pero a quien perdonen algo, y esto se refiere al muchacho del que hablamos, que estaba viviendo con la mujer de su papá, tal parece que se arrepintió, pero los hermanos de Corinto ya no querían recibirlo en la iglesia. O sea, se fueron de un extremo al otro. Y aquí Pablo les dice que tienen que perdonarlo. Él se arrepintió, recíbanlo. Ya no está viviendo en ese pecado, recíbanlo. Pero quien perdonen algo, yo también lo perdono. Pero en verdad, lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por ustedes en presencia de Cristo. Versículo 11. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. ¿Cuáles son los planes de Satanás? Que no haya perdón en la comunidad cristiana. Esos son los planes de Satanás. Que haya odio, división. Entonces, aplicación en nuestra lucha, en nuestra batalla cristiana, la buena batalla a la que Dios nos ha llamado. Luchemos para que nuestras relaciones interpersonales estén bien, mis hermanos. Si tú sientes en tu corazón un enojo, un rencor, una amargura, una rabia contra el otro, hermano, corre a arreglar ese problema. Porque si tú no corres a arreglar ese problema, le vas a dar lugar a Satanás. En Efesios 4, Pablo habla de eso también. Dice: enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. Cuando tú dejas que el enojo agarre lugar en tu corazón, le das lugar a Satanás para que destruya. Luchemos, mis hermanos, para no vivir con resentimientos y enojos contra otros. No quedemos mal en nuestras interacciones unos con otros. Ve y habla con tu hermano. Si el hijo de la hermana le dijo gordo a tu hijo y tú te enojaste, vida real, no me lo estoy inventando, vida real. Pero no de esta iglesia, solo para que sepan y no anden pensando quién le dijo gordo al hijo de quién. A ver, niño, ¿cuánto pesas? No. Si el niño de la hermana le dijo gordo a tu hijo y tú te enojaste, porque para ti no está gordo, no te quedes con eso en tu corazón. No te quedes con eso en tu corazón. Nuestros niños, ellos mismos han tenido peleas y diferencias con las ventas esas que tienen. Ustedes no saben el trabajo pastoral que eso ha requerido. Estoy hablando en serio. Se enojan y que esta no me deja ponerle nombre a mi tienda como yo quiero y que la otra quiere que yo venda las cosas que solo ella vende y que esta no me habló y la otra no me dijo y no me prestaron atención y no juegan conmigo. Chicos, niños, escúchenme, no
guarden enojo en su corazón con otros. Porque cuando lo hacen, le dan lugar a Satanás. Y no solo ustedes sufren, sino sus familias también se dividen. Y luego las mamás defensoras de sus cachorros empiezan a pelear con la otra mamá que también está defendiendo lo suyo. Y eso se vuelve una guerra. Y Satanás empieza a encontrar lugar de manera que tú y yo ni nos imaginamos. No le des lugar a Satanás en tus relaciones en esta iglesia, mi hermano. Por amor de Cristo y del Evangelio. Y las mejores noticias es que Dios nos ayudará a pelear esta buena batalla, mi hermano. Como le ayudó a Pablo. Escucha lo que dijo al final de su vida, 2 de Timoteo 4, 7 al 8. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas la venida de Cristo? ¿La anhelas? ¿Quieres que Jesús venga? Hay buenas noticias. Dios te ayudará a luchar bien, a pelear bien. Y Él ayudará a toda nuestra congregación a pelear bien, para su gloria y para que representemos bien el Evangelio en el que decimos creer. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por instruirnos acerca de esta batalla. Gracias por instruirnos, Señor, acerca de la vida cristiana, que no es un paseo en el parque, sino un campo de batalla en el que nuestro enemigo nos quiere destruir, despedazar. Quiere que nosotros creamos sus mentiras, pero gracias porque tú ayudaste a Pablo a correr la carrera, a pelear la buena batalla y a guardar la fe. Y te pedimos, te suplicamos que tú nos ayudes a todos aquí a pelear esa buena batalla, a guardar la fe con limpia conciencia, a seguir el ejemplo de otros que han ido delante de nosotros. Hasta el final, Señor, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.